Hola, hoy te invitamos a ver un nuevo episodio del podcast FDA. Te invitamos también a prestar atención y hacer apuntes de ser necesario. Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast de este año 2025 del Colegio Santo Domingo el Apóstol. Mi nombre es Camila Milagros Díaz Virú, soy licenciada en Psicología, psicóloga de primer y segundo grado de primaria. Y también voy a presentar a mi colega que el día de hoy también va a participar de este podcast, que es Melanie Vera. Ella es psicóloga de todo el nivel de inicial, de 3 años, 4 años y 5 años. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que toca el corazón de muchas familias, no solo de nuestro colegio, sino en general, que es el reto de empezar el colegio a nivel inicial y primaria. Para todos los niños, ese momento marca el inicio de una etapa, que es llena de aprendizajes, de emociones, pero sobre todo de desafíos. Y para los padres también puede ser un mix lleno de tanto orgullo como preocupación y también de muchas preguntas que surgen en el camino. Así que en este episodio vamos a explorar cómo podemos afrontar este proceso, pero de manera positiva. Qué podemos esperar también y cómo apoyar a nuestros pequeños para que esa experiencia sea enriquecedora para ellos y para nosotros. Además, responderemos algunas preguntas, compartiremos algunos ejemplos y al final vamos a dar también recomendaciones para que este inicio sea exitoso. Así que vamos a comenzar. ¿Ok? Comenzamos por los protagonistas. ¿Quiénes son? Los niños. Para empezar, para ellos, empezar el colegio puede ser emocionante, pueden estar también nerviosos, pero también pueden estar abrumados. Imagínense, o sea, que ellos entren a un nuevo entorno, que conozcan a nuevos compañeros, nuevas personas, nuevas profesoras también, una rutina distinta en su vida, y en muchos casos también puede ser abrumador separarse de sus padres por primera vez. Así que vamos a comenzar con una pregunta. Compañera Melanie, ¿cómo podemos ayudar a los niños a adaptarse? Es una muy buena pregunta la que me haces, estimada Camila, y es que nosotros lo que tenemos que hacer en este primer sentido es hablar bastante con ellos sobre todo lo que van a vivir. Podríamos de repente valernos por algunos recursos como cuentos o juegos para representar el colegio y cómo este entorno les va a ayudar a ellos de repente a conocer más niños, de repente con otras actividades, con otras dinámicas. Si es posible, también se puede hacer visitas previas, ya que visitar la institución, visitar el entorno antes del primer día de clases va a ayudar a que ellos se familiaricen con el espacio, para que este ya no sea tan nuevo de repente en un inicio, para que no genere ningún tipo de temor. Por otro lado, es importante que nosotros les enseñemos a establecer rutinas similares a los del colegio unos días antes. ¿Para qué? Para que la transición, para que este proceso no se genere de manera tan brusca. Te comento un casito. Recuerdo que una mamá hace más o menos unas semanas antes de que su hijo empezara el colegio, ella con el pequeño jugaba a la escuelita en casa. Ella simulaba que era la profesora y el pequeño era el alumno. Entonces le pasaba cuadernitos, le pasaba de repente una hojita para que pueda pintar o jugaba con él los juegos que son propios de su edad, ¿no? Y esto ha ayudado al niño a que cuando llegó al primer día de clases, lo haga con más confianza y con menos miedo, pues ya todo este entorno no era algo nuevo para él, sino era algo que ya había conocido, que ya había visto días previos. Muy bien, excelente. Es importante siempre que preparemos a los pequeños con anticipación si sabemos que es el inicio de una etapa tan importante y que va a traer tantas cosas nuevas para ellos, ¿no? Pero así como es importante hablar de nuestros pequeños, también es importante que hablemos de los padres, porque son quienes están también involucrados en este proceso. Para muchos de ellos este momento también es un desafío, ver a sus hijos crecer, dar este gran paso, también puede generarles cierto miedo, cierta ansiedad, preocupaciones, sobre todo si es la primera vez, ¿no? Entonces, Melanie,
¿Cómo podríamos ayudar o qué podríamos decirle a los papás también para que ellos manejen mejor la ansiedad que pueden sentir en este proceso? Sentir ansiedad para todos es normal, pienso yo. ¿Por qué? Porque uno se siente ansioso cuando se enfrenta a situaciones que no son cotidianas, a situaciones que de repente para uno no es común. Y nosotros los padres también nos estamos enfrentando a una nueva etapa. ¿Por qué? Porque en este sentido nos toca a nosotros también desprendernos de ellos. Entonces, ¿qué debo hacer yo como padre para poder manejar mi ansiedad? Uno, y es clave, es manejar la confianza. ¿Cómo? Demostrando a nuestros pequeños que ellos son capaces de adaptarse. Es necesario que nosotros confiemos en que en el proceso de adaptación, si bien es cierto, va a ser un poquito más largo, de repente va a ser un poquito más difícil para algunos que para otros, debemos ser conscientes de que ellos lo van a lograr y debemos transmitirle esto. Es importante también que nosotros mantengamos comunicación con el colegio, mantener un diálogo abierto con los profesores para estar al tanto de todo el proceso de adaptación por el cual está pasando nuestro hijo, nuestra hija. Eso nos va a ayudar a nosotros también a poder manejar la ansiedad. Por otro lado, también debemos trabajar con el autocuidado, porque nosotros también como papás debemos gestionar nuestras emociones, debemos aprender a canalizarlas para no transmitir ansiedad a nuestros más pequeños. Te comento un ejemplo. Hace poco, una mamá me contó que durante el primer día de clases, su hija lloró más que ella. Entonces, esta situación le generó un poco de desconexión, digamos. Pero luego notó que la niña, poco a poco, se estaba integrando en el aula y así ella se sentía mucho más feliz y vio que se estaba adaptando. Entonces, al notarla tranquila, ella también generó esta misma emoción. Y es cierto, es normal sentir emociones intensas, tanto para nosotros como adultos, tanto para nosotros como padres, pero también para nuestros pequeños. Aquí lo importante es que las emociones negativas nosotros no las debemos proyectar en los niños, no las debemos transmitir. Muy bien, sí, siempre nosotros como adultos también debemos tener el control de nuestras emociones, ¿no? Si nosotros como padres en una situación que les genera miedo, temor, angustia a los pequeños, nosotros nos podemos en la misma situación, podemos también empeorar esta situación, ¿no? Como adultos debemos estar preparados, debemos capacitarnos, debemos leer, escuchar y aprender para que podamos darles esa calma que ellos necesitan en un momento en el que quizá están en crisis, o están confundidos, o están asustados. Pero también es importante hablar sobre el rol del colegio y de los profesores, de las profesoras que se van a involucrar. Ellos juegan un papel súper importante en este proceso. El ambiente escolar también va a influir mucho y va a marcar la diferencia. Así que, ¿qué deben ofrecer los colegios para facilitar esta transición y que quizá no sea tan complicada y que todos los niños vayan contentos al colegio, que si por ahí hay alguno que le cuesta adaptarse, ¿qué podría ofrecer el colegio para que este niño se sienta mejor, ¿no? Y que este proceso de adaptación termine exitosamente y que el niño al final vaya contento al aula? ¿Qué podríamos ofrecer, Melanie? Muy buena pregunta. Lo que nosotros podemos ofrecer en la institución es el periodo de adaptación, un periodo que sea óptimo. He notado que en algunos colegios se implementan horarios reducidos durante el inicio de la etapa escolar para que los niños se vayan acostumbrando poco a poco. De repente, si el horario regular es 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, podría ser que por este periodo de adaptación el horario se retrase, quizá 8:30, 8:40, para que los niños también vayan afianzando su confianza. De repente, si en el horario regular salíamos 1:20, 1:30, durante el periodo de adaptación podemos salir un poco más antes.
tal vez 12, para que los niños se vayan acostumbrando de manera paulatina. Es necesario también integrar actividades lúdicas, tener juegos, tener dinámicas que fomenten la interacción entre los pequeños. Imagínate, tú estás en un nuevo entorno, estás en un nuevo contexto, ves caritas de compañeros que de repente nunca has visto, entonces el poder jugar con ellos, el poder realizar dinámicas con ellos, va a fomentar que conversen, va a fomentar de repente un ambiente más ameno para que al día siguiente esta situación ya no sea novedosa y no esté relacionada de manera negativa, sino de manera positiva para que ellos también se puedan desenvolver en un entorno saludable, en un entorno sano. Asimismo, resulta muy importante la comunicación constante. Yo como papá no voy a ver durante, no sé, 4, 5, 6 horas a mi hijo y esto me puede generar cierto tipo de angustia. Entonces, ¿qué hago? Me comunico con la docente, me comunico con los asistentes del BES, incluso también me puedo valer de los psicólogos, psicólogas, para un poco entender qué es lo que están haciendo, cuáles son las actividades que ellos realizan. Entonces, poderme yo informar sobre el progreso de mi hijo me va a dar mayor tranquilidad, me va a dar mayor sentido de pertenencia también dentro de la institución. Muy bien, Entonces, sí, sí, te Melanie. comento, sí, discúlpame, te comento un ejemplo. Dentro del colegio, durante la primera semana de adaptación que hemos hecho nosotros, se ha organizado una semana de integración con actividades divertidas y juegos para que nuestros niños se sientan cómodos y de este modo puedan formar vínculos con sus compañeros, vínculos positivos, vínculos sanos. ¿Para qué? Para que esta segunda semana de clases ellos ya vengan mucho más integrados, vengan con mucha más confianza. Sí, excelente. Y es importante también recalcar que la autonomía, la confianza, la seguridad, las habilidades sociales de nuestros pequeños, incluso desde los 3 añitos, porque ellos desde ya comienzan a socializar, se integran a un grupo de aula, comienzan a aprender a seguir reglas, normas. Entonces es importante que eso también se trabaje en casa, ¿no? Y considero importante mencionarlo porque necesitamos que el trabajo que se hace en la institución también se refuerce en casa, que lo mismo los papás también se esfuercen por los hijos para que ellos también puedan aprender a seguir las reglas, las normas, que también puedan sentirse seguros al hacer nuevos amigos, darles esa también facultad de ser autónomos, ¿no? De que ellos son capaces, que ellos pueden hacerlo. Entonces, no limitarlos, ¿no? Porque puede ser que yo diga, no, que mi hijo es muy pequeño para hacer algo, pero quizás sí puede ir al baño solo, puede comer solo, puede quizá levantar su manito solo y pedir algo, entonces enseñarle también a que se puede comunicar, ¿no? En inicial, en primer grado, en segundo grado, ellos están dentro de un salón. Entonces también están aprendiendo a que si quieren ir al baño, si quieren ir al tópico, si quieren salir, si quieren decir algo, levantan la mano y lo comunican. Entonces, eso también trabajarlo en casa, ¿no? Que ellos puedan hablar y perder ese temor a hablar, que ellos pueden decir lo que sienten y que van a ser escuchados, ¿no? Que no tengan ese temor. Entonces, también influye mucho el trabajo de los padres o del entorno social que tenga el niño o la niña, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a responder algunas preguntas que seguro van a ayudar también a esclarecer algunas dudas o también ayudar a que nosotros qué podemos hacer, ¿no? Si nos está pasando esa situación. Así que, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer si mi hijo o mi hija llora mucho cuando lo voy a dejar al colegio? ¿No? Y esto es muy común cuando es el primer día de clases o las primeras semanas, ¿no? ¿Qué hago si está llorando mucho? ¿Cómo abordo la situación? Los papás a veces ya están desesperados, los papás no saben qué hacer, piden ayuda y eso también hace que ellos caigan en ansiedad, ¿no? En ansiedad, en preocupación, en miedo, porque no sabemos cómo manejar, ¿no? Entonces, Melanie, ¿qué puedo hacer si mi hijo llora mucho cuando lo dejo en el colegio? Muy bien. Aquí un punto clave, un punto vital es la organización y la preparación. Entonces,
si yo he notado de repente que al llevar a mi hijo, a mi hija al colegio, le causa cierta angustia, le causa cierto nivel de ansiedad, ¿qué hago? ¿Cómo lo abordo? En ese momento de repente yo como papá también estoy temeroso, también me siento desconfiado y esto, como lo había mencionado antes, se va a transmitir en el niño. Entonces, para ello es importante el periodo de preparación. Yo debo conversar con mi hijo, con mi hija, mencionarle que van a ir a un nuevo espacio, que van a conocer amigos, que van a realizar actividades divertidas. Entonces, cuando yo llevo a mi hijo, lo dejo en la puerta. Entonces, me despido de él o de ella y le menciono, hijo, hija, te estoy dejando en el colegio, tú has venido con este objetivo. Me despido con mucho cariño, pero tengo que ser firme. De este modo yo voy a transmitir seguridad a mi pequeño, a mi pequeña. Hay que evitar prolongar la despedida. Hay que evitar volvernos atrás. ¿Por qué? Porque esto va a traer como consecuencia mucha más ansiedad. Entonces, ¿yo qué hago? Preparo a mi hijo, a mi hija, un día antes, le digo, ¿no? Ven, vamos a listar tu mochila, vamos a listar tu maleta, de repente con los cuadernos, con la cartuchera, con la toallita, para que vaya asociando que al día siguiente va a tener que ir al colegio. Entonces, como ya está establecido en su cabeza, al día siguiente voy, le doy un fuerte beso, le doy un fuerte abrazo, le recuerdo cuánto lo amo, me despido y me retiro. Esto no tiene que durar más de 2, 3 minutos, es suficiente. Y si veo que la situación de repente escapa de mis manos, debo tener la seguridad de que hay personas en la institución educativa que me van a apoyar y que me van a ayudar, porque es bueno respaldarnos también de otras personas. Exacto, siempre estamos, bueno, dentro del colegio, ¿no? Está la profesora, las auxiliares, las psicólogas para poder abordar esta situación, pero sí, yo considero que lo principal es que los papás estén tranquilos, ¿no? Que ese temor, esa preocupación, la dejemos de un lado y que lo único que transmitamos a los niños es esa seguridad, porque al final recordemos que los niños también aprenden viendo, aprenden escuchando, ellos observan. Entonces, si nos ven con temor, con miedo, también se puede contagiar eso. Entonces, hay que transmitirles esa seguridad, ¿no? Para que ellos vayan tranquilos y disfruten también de esta etapa tan bonita, ¿no? La idea es que no se retrasen, sino que avancen y que disfruten de sus aulas de clases, de su recreo, de sus compañeros, de conocer nuevas cosas, nuevos cursos también. Quizá ahí podríamos añadir también previamente al primer día de clases, dar una vuelta por donde queda el colegio, una vuelta a la manzana, como que mira, acá está tu colegio, acá vas a venir tal día, acá vas a estudiar, para que el niño o la niña se vaya familiarizando también con el lugar, ¿no? Con el ambiente, y no llevarlo el primer día de un momento a otro y decirle acá te vas a quedar y listo. Obviamente ahí también se va a generar miedo, ¿no? Entonces, siempre hay que anticiparlo, ¿no? Y también, eso también lo podemos tomar como ejemplo para cualquier situación, ¿no? Como son niños, y bueno, en general, el miedo es parte del ser humano, también podemos aplicar esto en la vida diaria, ¿no? Si quiero llevarlo a una situación nueva, explicarle con anticipación, darle datos con anticipación, para que no agarrarlos de sorpresa y evitar que caigan en alguna crisis o que generen esas emociones fuertes negativas, ¿no? Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta, a ver. ¿Cómo sé si mi hijo está listo para empezar el colegio? Melanie, a ver, ¿cómo puedo saber? En realidad es una excelente pregunta. Mi hijo ha cumplido 2, 3, 4, 5 años. ¿Mi hijo está realmente preparado para iniciar su etapa escolar? En muchos casos, en nuestro país, dentro de nuestro contexto, hacen pre-kinder. Desde los 2 años, de repente pueden asistir a instituciones para que les brinden estimulación temprana, para que les enseñen de repente actividades que estén de acuerdo a las edades que ellos tienen. Entonces, en este proceso,
de crecimiento, de desarrollo propio del niño, vamos a notar que ellos muestran cierta curiosidad por aprender. De repente estamos pasando por algún colegio, por algún nido, y ellos ven a los demás niñitos con su mochila, con su guardapolvo, etcétera, ¿no? Y empiezan a preguntar, mamá, papá, ¿por qué yo no estoy yendo al colegio todavía? O esos niñitos, ¿a dónde van tan contentos? Entonces, cuando se genera este tipo de curiosidad, cuando ellos son capaces ya de recibir y de seguir instrucciones simples, cuando tienen habilidades básicas de socialización, sin duda es un momento oportuno, es un momento adecuado para que nosotros podamos inscribirlos a un centro institucional para que ellos puedan desarrollar las habilidades básicas y pues vayan desarrollándose también de acuerdo a las edades que ellos tienen. Si en algún momento yo tengo una duda, si tengo alguna consulta, siempre es importante ir con un especialista para hacer la debida pregunta, la debida consulta y también poder guiarnos de lo que nos digan ellos. Excelente, sí, siempre también tenemos que apoyarnos, ¿no? En los especialistas, quienes también nos pueden dar unas recomendaciones, que se adecúen a nosotros y a lo que realmente necesitamos, ¿no? Y es importante mencionar también de que, por ejemplo, si tenemos a un pequeño o una pequeña con algún diagnóstico también que requiere un trato quizá más especializado o con más cuidado también, hacerlo saber, ¿no? Hacerlo saber también a la institución, preparar también a mi pequeño en lo que necesita, ¿no? Al final buscamos su tranquilidad, su comodidad también. Entonces hay que considerar todos los detalles que engloban el desarrollo de los niños, la situación en la que está, el contexto social en el que está, la dinámica familiar también en la que está llevando, ¿no? Todo puede influir. Entonces, yo conozco como papá o como mamá o como apoderado, conozco la situación actual en la que está mi pequeño, entonces en base a eso también tengo que actuar para que este inicio de año escolar o las nuevas experiencias que va a vivir sean exitosas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir entonces. ¿Cómo manejar los miedos de los niños? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos cuando ellos se sienten muy atemorizados y quizá eso también los limita, ¿no? A disfrutar de esta etapa? Aquí lo más importante es que nosotros tengamos la capacidad de validar las emociones que ellos en ese momento están sintiendo. Nosotros no podemos minimizar sus miedos. ¿Qué hacemos si de repente tenemos un niño, tenemos una niña que nos dice que le da miedo ir al colegio? Nosotros le deberíamos decir, ay, pero ¿por qué tienes miedo? No, debemos validar lo que ellos están sintiendo en este momento, aprender a escuchar y sobre todo responder sus preguntas con paciencia. Además, ¿qué más podemos hacer? Quizá leerles cuentos sobre el colegio para que ellos se sientan más seguros. Los niños son muy inteligentes, entonces nosotros podemos valernos de este tipo de recursos para que ellos poco a poco generen confianza en este nuevo entorno, en este nuevo contexto. Familiarizarnos con las cosas, con las situaciones nuevas, incluso para nosotros siendo adultos, a veces resulta un poco caótico, resulta un poco difícil. Cuando, por ejemplo, vamos a ir a trabajar a un lugar nuevo, a nosotros también nos genera ansiedad conocer nuevas personas, conocer la dinámica de trabajo, etcétera. Si para nosotros que somos adultos y podemos gestionar y podemos canalizar nuestras emociones, imagínate cuán difícil es todavía para un niño pequeño que todavía de repente no es capaz de conocer sus emociones. A veces ni siquiera saben cómo etiquetar lo que ellos están sintiendo y solo lloran o gritan o de repente se tiran al piso. ¿Qué hacemos nosotros entonces en esta situación? Uno, validamos lo que están sintiendo. Dos, no minimizar lo que ellos sienten en ese momento. 3, saber escuchar
y responder de una manera muy alturada y con mucha paciencia, porque de ese modo nosotros les estamos transmitiendo confianza y ellos también poco a poco la van a desarrollar para que puedan enfrentar sin temor situaciones nuevas, situaciones que van a venir. Exacto, yo creo que la clave, el punto principal y primordial es la paciencia, ¿no? Y a veces nos cuesta a nosotros como adultos también poder entender a los niños, pero siempre hay que recordar que todos hemos pasado por esa etapa. Entonces, algo que yo también siempre digo cuando converso con los papitos es que tratemos a nuestros pequeños como nos gustaría que nos traten a nosotros o como nos gustaría que nos hubieran tratado cuando éramos niños, ¿no? ¿Qué esperábamos de los adultos que en ese entonces nos cuidaban a nosotros? ¿Qué hubiéramos querido? ¿Cómo nos hubiera gustado que nos traten? ¿Qué nos hubiera gustado que nos digan? ¿Qué nos hubiera gustado que nos den? Entonces, siempre pensar eso, respirar, tener la paciencia necesaria y poder abordar la situación, ¿no? Siempre con calma, con tranquilidad, todo se puede, pensando en que para todo hay solución. Si tu pequeño o tu pequeña está pasando un proceso difícil también, buscar ayuda, conversarlo y también recibir, si hay algunas críticas constructivas, también recibirlas, ¿no? Y si tengo algo que reestructurar dentro de mi dinámica familiar, hacerlo, porque siempre va a ser por el bienestar de los pequeños, porque al final ellos no siempre van a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Va a llegar el día en el que tengan 15, 16, 18, 20 años, y ahí es un poco ya más complicado poder corregir algunas cositas que no hemos corregido cuando ellos estaban más pequeños. Pero bueno, Así, antes de despedir, sí, un punto importante que quería resaltar es que también debemos evitar hacer comparaciones con nuestros pequeños. Va a suceder y es normal que de repente algún hermanito mayor aprendió a leer antes, aprendió a coger el lápiz, no sé, con menos edad, de repente sabe hablar, sabe leer perfectamente. ¿Y yo qué hago? Podría caer en el error de decir, ay, pero mi hijo mayor ya sabía leer a los 3 años. Mi otro hijo ya sabía pintar sin salirse de la rayita del círculo cuando tenía 1 año, no sé, o fulanito tal, o el hijo de tal persona ya habla perfectamente y mi hijo no. Nosotros no debemos caer en ese aspecto de hacer comparaciones con nuestros niños. Hay que recordar que cada quien tiene un proceso diferente, cada uno de ellos tiene habilidades, tiene fortalezas que nosotros como adultos debemos notar y debemos destacar. Cada niño es como una plantita, va a desarrollarse y va a crecer a su propio ritmo y en su propio tiempo y en su propio espacio. Nosotros debemos hacer es apoyar y cuidar este proceso, porque recordemos, lo que nosotros estamos formando en este momento va a acompañarlos durante el resto de sus vidas. Si nosotros les enseñamos confianza ahora, van a ser adolescentes confiados, van a ser adolescentes que saben resolver sus problemas, van a ser adolescentes que van a trabajar en pos del bienestar de sus compañeros. Pero si nosotros desde ahora, desde que son chiquitos, los limitamos, los comparamos, ¿cómo van a crecer estos niños? Entonces, es muy importante cuidarlos dentro de esta etapa porque están en formación, están en aprendizaje y están en constante crecimiento. Para ello, nosotros debemos centrarnos y también, a pesar de ser personas adultas, educarnos, porque podemos cometer errores y es normal, pero hay que corregirnos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos modelos para nuestros pequeños. Y así, pues toda esta etapa de escolaridad se lleve de la mejor manera y se logre el objetivo que es, ¿no? Crear y educar personas de bien, porque no estamos educando simplemente niños, sino estamos educando ciudadanos que más adelante van a apoyar a la sociedad, que en realidad es nuestro objetivo, ¿no? totalmente de acuerdo, Melanie. Y aparte también considerar eh, que los niños también necesitan aprender a respetar
las normas y las reglas, ¿no? No necesito gritar, no necesito ejercer el castigo físico, no necesito ejercer algún castigo verbal para que mi hijo o mi hija me haga caso. Ahí también buscar quizá un espacio de conversación, escuchar a nuestros hijos también lo que nos quieren decir. Ellos están en la capacidad de poder expresar sus emociones y si no las saben, también les podemos enseñar. Entonces, también tener en cuenta que si yo voy a dar una indicación, voy a dar alguna norma, también lo puedo hacer de manera firme, ¿no? No hay que tener miedo a la firmeza, pero siempre con respeto y sin llegar a hacer sentir mal a nuestros pequeños, pero también enseñarles de que hay normas que cumplir, que hay normas que respetar y que se acostumbren a eso, porque dentro y fuera del colegio va a haber normas que tienen que respetar por el bienestar, ¿no? Tanto de ellos como de su entorno. Entonces también trabajar lo mismo en casa, ¿no? Las reglas del aula son parecidas a la casa. En el aula levantas la mano para hablar, en el aula puedes pedir permiso para ir al baño, en el aula no puedes molestar a tu compañero, en el aula tienes que permanecer sentado. Entonces, lo mismo en la casa, ¿no? En la casa no puedes faltar el respeto a nadie, en la casa si es un momento de, por ejemplo, de comer, se comparte en familia, ¿no? Cada familia lo maneja a su manera, pero cada familia tiene sus propias reglas. Entonces, eso también reforzar para que en el colegio a los pequeños no les cueste seguir indicaciones y no les cueste seguir las reglas, ¿no? Que sea algo parte de su vida también, como dijiste tú también, porque estamos creando ciudadanos. Al final, como decimos, son el futuro del país estos niños, ¿no? Entonces, en un futuro queremos personas, queremos adultos responsables, respetuosos, trabajadores, educados. Y eso es el resultado del trabajo que están haciendo ustedes como papás, porque estos pequeños van a ser adultos en algún momento. Pero bueno, antes de despedirnos, ya para ir terminando, queremos dejarles algunas recomendaciones claves y reforzar, ¿no? Algunas de la información que hemos conversado en todo este podcast. Así que, Melanie, a ver, coméntanos. Muy bien, vamos a hacer un breve recuento de todo lo que hemos hablado. Lo principal es que nos preparemos con tiempo para enfrentar de manera positiva esta nueva etapa. Entonces, hablar del colegio con nuestros pequeños con anticipación, de repente poder hacer una visita antes de ir si es posible, nos va a ayudar a generar más confianza, nos va a ayudar a conocer el entorno en el que vamos a estar más tiempo. Por otro lado, es importante que nosotros como papás aprendamos a mantener una actitud positiva. ¿Por qué? Los pequeños son capaces de percibir las emociones de nosotros como adultos, así que lo que debemos transmitirles a ellos es mucha calma, es mucho entusiasmo y mucha confianza de que se están quedando en un lugar donde los van a cuidar, donde los van a guiar, donde les van a enseñar y además los van a orientar. Es importante también que establezcamos rutinas, porque esto les va a brindar seguridad y les va a ayudar a que este proceso de transición sea más suave, sea más ameno y más llevadero. Si, por ejemplo, yo a mi hijo el día lunes no le hago dormir bien, el día el día martes va a estar óptimo de repente en la mañana para ir a clases, no, se va a sentir cansado, se va a sentir irritado. Si de repente un día le hago dormir a las 7 de la noche, la siguiente vez le hago dormir a las 10 de la noche, no estoy apoyando la rutina, no lo estoy ayudando. Entonces es importante que nosotros como adultos respetemos la rutina que hemos trazado para que ellos también se vayan adecuando de manera paulatina a esta nueva etapa y no les genere mayor temor, no les genere inseguridad. Es importante también que nosotros confiemos en el proceso. Como ya habíamos dicho, cada pequeño, cada niño tiene su propio ritmo para el proceso de adaptación. Para algunos de repente resulta mucho más sencillo desprenderse de mamá, desprenderse de papá. He notado que algunos estudiantes llegan al colegio, se despiden de mamá, se despiden de papá con un beso, un abrazo, escuchan un te amo, ingresan solos, ingresan tranquilos, pero hay otros pequeños a los que les cuesta más. Y yo, ¿qué error podría cometer? Decirle, no, pero mira tu compañero cómo ingresa feliz, cómo ingresa contento. No,
no podemos hacer comparaciones porque estaríamos mermando su autoestima. Entonces hay que ser muy paciente con ellos y hay que celebrar cada logro. Si de repente hoy día no lo pudo hacer, hay que confiar en que al día siguiente lo va a realizar. Pero para eso es importante que nosotros todo el tiempo estemos guiando este proceso, los estemos orientando y sobre todo les estemos apoyando. Hay que darles mucho amor, hay que darles mucha comprensión. Si nosotros todos los días les reforzamos cuánto los amamos, cuánto nos importan, no vamos a crear niños inseguros. Al contrario, vamos a crear niños muy seguros, niños con una buena autoestima. Entonces también es importante que hablemos de valores. ¿Qué valores nosotros debemos llevar del hogar al colegio? Hay que aprender a mencionarles que ellos deben respetar sus espacios, deben respetar los espacios de los compañeros. Si yo necesito hablar, debo levantar la mano. Si necesito de repente que me escuchen, puedo hablar con mi maestra, puedo hablar con la asistente para que nos ayuden. Es necesario que ellos también entiendan y aprendan cuáles son las emociones. A veces hemos trabajado con niños que todavía no saben identificar cuando están enojados o cuando están tristes. Entonces, ¿qué hacen? Se frustran, de repente pueden gritar o de repente pueden dar manotazos. Entonces, para eso estamos nosotros como adultos, para ayudarles a regularse, para enseñarles. Por eso es que nosotros como modelos de ellos debemos ser pacientes, debemos generar recursos para que ellos también poco a poco aprendan todo lo positivo. Exacto, y como creo que en resumen también hay que recalcar lo principal, ¿no? Para este proceso, que es la paciencia y el ser constante. Tenemos que ser constantes, sí, para todo, para lograr un buen trabajo, para lograr un buen resultado académico, un buen resultado personal, es la constancia, hay que ser constantes. Entonces, igual con los niños, si yo quiero que mi hijo o mi hija logre algo, tengo que ser constante, tengo que tener paciencia y tengo que aprender a tolerar la frustración, aprender a que si hay un obstáculo, todo se puede solucionar, porque si yo me frustro, si yo me pongo mal delante de mi pequeño, también se va a frustrar, ¿no? Y como se ha mencionado también, evitar y no olvidar, evitar compararlos, porque eso también les puede generar inseguridad, hasta incluso el hecho de comparar a los pequeños también les puede generar que ya no quieran ni siquiera entrar al salón, porque ellos, por ejemplo, están en proceso de aprendizaje, están aprendiendo a escribir, entonces, si ven o saben o sus papás le están comparando que con su compañero él sí sabe escribir, entonces él va a ver que le cuesta, entonces mejor va a decir, no, yo no quiero hacer, yo no quiero entrar, yo no quiero venir al colegio porque no me sale bien eso. Y muchas veces no lo dicen, pero a nosotras a veces cuando conversamos con ellos sí nos cuentan, no, que tengo miedo, o no, es que yo no sé escribir, es que no puedo, por eso es que no quiero ir al salón, o porque les cuesta concentrarse, y eso no es culpa de ellos, no es culpa de nadie, solo que si veo que hay un problema, lo tengo que ayudar, porque yo soy el adulto y yo soy el responsable, entonces con paciencia, buen humor y bastante dedicación y amor, como les he mencionado, ayudarlos. Si yo veo una dificultad, ayudarlo y no esperar que pase el tiempo, sino aprovechar ahora que ellos están en proceso de crecimiento y aprendizaje, ¿no? Entonces, para terminar este podcast, que esperemos que toda esta información les haya servido y también la apliquen en el día a día y si están pasando alguna situación difícil con sus pequeños también, ¿no? Recordar que aquí tienen a las psicólogas del colegio que los pueden ayudar. Entonces, recordar que este momento de adaptación a este nuevo año escolar es parte también del crecimiento, no solo de los pequeños, sino también para los padres y para las familias. Así que debemos aprovechar esta etapa, debemos de fortalecer estos vínculos también. Puede ser una oportunidad genial como para acercarme más a mi hijo, como para compartir con él o con ella las tareas, que nos cuente sus experiencias, ¿no? Entonces, fortalecer este vínculo y también disfrutar el proceso. Así que bueno, esperamos también que ustedes tengan un excelente inicio de año escolar, también que todos los resultados sean positivos. Y gracias por acompañarnos en este primer episodio de este podcast. Así que si tienen cualquier duda también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico.
Y ya, Melanie, para despedirnos. Recuerden, papitos, poner límites también es demostrar amor. Pongo límites con mucho cariño, pero con firmeza. Eso es todo por mi parte. Ya saben, si necesitan algún consejo, si necesitan algún tipo de orientación o simplemente quieren conversar con mi persona o quieren conversar con la psicóloga Camila, tienen nuestros correos para que puedan contactarse con nosotras a través de ese medio. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por este espacio y bueno, esperamos que no sea el primero ni el único. Listo, nos vemos. Ha sido un gusto. Hasta luego. Chao.